Saludos oyentes de la noche de radio, es miércoles 28 de agosto de 2024, gracias por escucharnos. No hay manera de que el presidente del gobierno, por muy lejos que se marche, deje de ser noticia. Primeras horas de su tournée africana, que nos había vendido como un intento por atajar el caos migratorio del que se ha olvidado durante todo el verano, y resulta que la polémica ya está servida. Con cifras récord en inmigración ilegal, un 66% de crecimiento con respecto al año 2023. Con España convertida en la principal vía de acceso a Europa por delante de Italia y de Grecia, con alrededor de 31.500 llegadas en lo que va de año, con los expertos avisando de que a partir de mediados de septiembre los números se dispararán por el mejor clima para la navegación, con Canarias desbordada, con un 126% más de llegadas de inmigrantes, con los guardias civiles de Ceuta desbordados también por el intento de asalto a nuestras fronteras, con toda esta situación cada vez más asfixiante y, lo que queda aún por venir, el presidente del gobierno ayer se marchó a Mauritania para decir que la inmigración ilegal no es un problema para nuestro país, que es una cuestión de principios morales y de solidaridad, además de ser fundamental para nuestra economía. Fue la percha para calzar el anuncio. 250.000 empleos para nuestro país, de aquí a 2050, 250.000 empleos a inmigrantes para tratar de contener la inmigración irregular. Lo cierto es que, como suele ser habitual en todos los anuncios del gobierno, el acuerdo todavía tiene que detallarse, todavía tiene que coger forma, porque la intención del gobierno es incluir un catálogo de ofertas de formación y de trabajo en España para estos ciudadanos. Ahora vamos a ir con las reacciones, pero ante todo el revuelo que han generado esas declaraciones, resulta que lo último es que desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones le han negado al diario ABC que la gira del presidente y de la ministra que ha ido de acompañante, que ha sido la ministra Alma Saíz, sea para contratar a esa cifra de extranjeros. Que se trata de estimaciones que no son del gobierno, que son de varios organismos, pues como el Banco de España, como la IREF, que resulta que apuntan a que en nuestro país son necesarios 250.000 trabajadores extranjeros para sostener el estado del bienestar. Y de ahí un poquito la inspiración para el anuncio. Eso sí, reconocen desde el Ministerio que esta estimación forma parte de su línea de trabajo en materia migratoria, de modo que son cálculos que han inspirado al gobierno a hacer un anuncio que ¿es o no es tal y como nos trasladó ayer el presidente del gobierno? En cualquier caso, después de las palabras de Pedro Sánchez, en Mauritania, la mecha ya estaba prendida. El choque entre el Partido Popular y el Gobierno por este asunto, pues todavía ha ido mucho más allá. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido de los primeros en reaccionar en sus redes sociales, ha cargado contra el presidente del Gobierno y ha calificado de irresponsable alentar lo que Feijóo ha llamado un efecto llamada en la peor crisis de inmigración irregular. Ha dicho Feijóo que en vez de ir a África a combatir las mafias, que Sánchez lo que está es de promocionando España como destino, al revés que el resto de la Unión Europea. Y ha pedido el líder del Partido Popular que quien venga a España tiene que ser con contrato en origen y con carta de cumplimiento de nuestras leyes. Un mensaje en el que han seguido insistiendo en este partido, en el Partido Popular. Miguel Tellado, que es el portavoz parlamentario del PP, esta mañana ha estado aquí en Es la Mañana de Federico y esto es lo que ha dicho. Es un disparate en toda regla, es un llamamiento claro a la inmigración ilegal, irregular, inmigración que gestionan mafias que ponen en peligro las vidas de personas dentro de pateras y que causa cientos de muertes de las que Pedro Sánchez se
corresponsabiliza después de hacer ese llamamiento. Mientras Alemania e Italia hablan de deportaciones masivas y acuden a los países de origen para frenar las salidas de esos inmigrantes irregulares, Sánchez habla de regularizaciones masivas. Es que no se nos olvida el motivo del viaje del presidente del Gobierno a África. También desde Vox han criticado las declaraciones de Pedro Sánchez en Mauritania. Su líder, Santiago Abascal, ha dicho que el Gobierno está promocionando una invasión y que lo hace de la mano, según él, del Partido Popular. Ya saben que este asunto siempre ha supuesto un conflicto entre los dos partidos, hasta el punto de que Abascal también ha aprovechado hoy para hablar de traición más allá del Gobierno central, también de los gobiernos autonómicos, de los que Vox ha formado parte, en muchos de ellos, hasta hace muy poquitos meses. Porque no hay que olvidar que el PP ha mantenido su postura respecto a este asunto desde el año 2022. También en esos gobiernos autonómicos en los que estaba Vox, asumiendo parte de los menas que no caben en Canarias. Pero ya saben cómo están las posturas ahora mismo en ambos partidos. Como el anuncio ha sido de Sánchez y en el Gobierno se sienten señalados, ¿qué han hecho? Pues volver a retomar un estribillo que, tras la ruptura de los pactos entre el PP y Vox por el tema inmigración, ya no habíamos vuelto a escuchar. La primera en salir a atacar hoy al líder de la oposición, hablando incluso de alentar revueltas, ha sido la ministra Isabel Rodríguez. Pues es un tuit que muestra una bajeza moral que no se puede permitir el jefe de la oposición de un partido que tiene muchos españoles que confían y españolas que confían en él, como el Partido Popular. Yo estoy segura que ese tuit no es compartido por una inmensa mayoría de la militancia del Partido Popular ni de la sociedad española. La sociedad española está muy por encima de esa bajeza, de ese llamamiento, de esa irresponsabilidad a utilizar un asunto como la inmigración para buscar una revuelta social en unos posicionamientos que superan la extrema derecha. Está superando la extrema derecha. Es de extrema inhumanidad utilizar la migración para hacer política. Por tanto, lo que espero es que a estas horas el señor Feijóo se esté arrepintiendo ya de ese tuit y que, siguiendo sus palabras, borre su cuenta para no volver a cometer una irresponsabilidad tan grande como la que acaba de hacer, utilizando el dolor de las personas. La migración, como decía ayer el presidente del Gobierno, nunca puede perder su perspectiva humana. Migración son personas. Después de Isabel Rodríguez ha ido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Escuchen. Verdaderamente le tengo que mostrar mi preocupación por algunas declaraciones y algunos tuits que esta mañana se han hecho públicos, en particular un tuit del señor Feijóo. Yo creo que aquí el único efecto llamada que se produce es el efecto llamada que produce Vox sobre el Partido Popular. Vox siembra odio y xenofobia y el Partido Popular lo alimenta y trata de aprovecharse. Y por eso dejo a un lado a la ultraderecha. Son la ultraderecha, les conocemos, nada les vamos a pedir. Pero al Partido Popular y al señor Feijóo sí le pediría responsabilidad y humanidad. Responsabilidad para solucionar un problema migratorio en nuestro país y también humanidad para tratar con dignidad a 6.000 niños que están en nuestro país sin padres. Y esto es lo que pedimos al Partido Popular, que intente ser más responsable y más humano con un problema y que no se deje llevar, como hace, con ese discurso absolutamente xenófobo, inaceptable y de odio de la ultraderecha. Cuando la ministra Isabel Rodríguez hablaba de extrema inhumanidad, entendemos que la ministra no es consciente de la situación. Por ejemplo, la hemos denunciado mucho en este programa, en la que se encuentran los inmigrantes que llegan al aeropuerto de Barajas, que en una de esas salas que han tenido que habilitar para evitar el hacinamiento en el que se encuentran estos inmigrantes, en una de esas salas, muchas mujeres y muchos menores han tenido que vivir entre basura, entre chinches, porque no sabían qué hacer con ellos. Entendemos que a lo mejor la ministra, cuando habla de extrema inhumanidad, pues también se estaba refiriendo a esto, claro. El ministro de Guardia esta semana, menos para el asunto de Venezuela, es el ministro de Exteriores, el ministro José Manuel Álvarez. Hoy ha estado en una entrevista también en Radio Nacional el tercer ministro que ha salido a atacar al PP. Y el Partido Popular vemos que está corriendo detrás de Vox en lo que es un discurso xenófobo, alarmista y sobre todo que intenta dividir a una sociedad como es la española.
Bueno, mientras en España todos los ministros del Gobierno han aparecido hoy públicamente para cargar contra Feijóo, Pedro Sánchez ha seguido de gira. Sigue con su gira por África, hoy tocaba Gambia y allí ha anunciado otro acuerdo con este país para aumentar también las oportunidades para sus jóvenes. Es verdad que aquí no se ha atrevido a ir mucho más allá, sí que ha vuelto a defender un modelo de inmigración circular para tratar el fenómeno migratorio en origen. Y esto ya sabemos lo que significa. Formar y contratar extranjeros en su país de origen, en este caso en Gambia, para después que puedan venir a España y trabajar de forma temporal. Desde el Gobierno dicen que esto va a contribuir también en la lucha contra la delincuencia. Escuchamos a Pedro Sánchez en Gambia. Declaración institucional, hoy también sin preguntas. Como todos sabemos, el fenómeno migratorio no entiende de fronteras. Y por esa razón, España apuesta por una política migratoria en la que participen todos los actores implicados y que fomente la colaboración con los países de origen y los países de tránsito, también de destino, porque solo así podremos hacer frente a un reto que es transnacional, como es la migración. Pero quienes de verdad están sufriendo las consecuencias de la no política migratoria del Gobierno son los presidentes de las comunidades autónomas. Son ellos. Hoy varios se han pronunciado sobre este asunto. Vamos a escuchar al presidente, por ejemplo, de Galicia, Alfonso Rueda, al de Murcia, Fernando López Miras, y también al de Canarias, con quien se acaba de reunir recientemente el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. Yo creo que lo que ha dicho Alberto Núñez Feijóo es lo que lleva diciendo estas últimas semanas y lo que pensamos las comunidades autónomas, que al final somos las receptoras de todas esas personas que el Gobierno de España está distribuyendo en todo el territorio nacional, en mi opinión, sin demasiado criterio. A las pruebas me remito en Galicia y creo que con bastante improvisación. Lo que pedimos, lo que pide Alberto Núñez Feijóo y lo que pedimos, desde luego, lo que pide la Xunta de Galicia, lo que pide Galicia, es una planificación. Yo personalmente, como presidente de la región de Murcia, llevo desde abril solicitándole al presidente del Gobierno una conferencia de presidentes y ni siquiera contesta las cartas ni esa petición de conferencia de presidentes. Mi diagnóstico, si me pregunta, creo que es porque el Partido Socialista y Sánchez no quieren sentarse a llegar a un acuerdo en una cuestión que es fundamental y estamos viendo que ya es urgente. Parece triste decirlo, pero llevamos 30 años con este fenómeno, lamentando fallecimientos, situaciones absolutamente dramáticas con adultos, con menores, con mujeres, con niños, con niñas, y 30 años después ni Europa ni España da una respuesta. 30 años después Canarias está igual de sola. Bueno, el presidente canario de Coalición Canaria sí veía en principio con buenos ojos la gira del presidente del Gobierno por África, que por cierto Pedro Sánchez ya camino de Senegal, a ver con qué nos sorprende en las próximas horas. Bueno, decíamos al comienzo que no hay manera de que el presidente del Gobierno, por muy lejos que se marche, deje de ser noticia también por otros asuntos que precisamente pues, no tienen nada que ver con sus propias declaraciones, porque sobre este asunto en cuestión sigue sin dar respuestas. Caso Begoña Gómez. Sí, tenemos novedades. Ya saben que el pasado lunes el juez Juan Carlos Peinado llamó a declarar a 4 testigos clave en el marco de la investigación que se está llevando a cabo contra la mujer del presidente del Gobierno. Y cuando pensábamos que esas testificales pues iban a pasar sin pena ni gloria, en las últimas horas el caso ha dado un giro de guión importante con la incorporación a la trama de un nuevo personaje. Un nuevo personaje que no solamente compromete a Begoña Gómez, sino que apunta todavía más altos. Ayer escucharon ustedes nuestra tertulia que con Carlos Cuesta ya sabrán a quién nos referimos, al propio presidente del Gobierno. Ignacio Mariscal, el consejero delegado de Reales Seguros, uno de los patrocinadores de la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense, declaró ante el juez que el contacto con la mujer del presidente para financiar su cátedra se produjo gracias a un amigo de la infancia de Pedro Sánchez. Y es aquí donde aparece la figura de David Sanza, compañero de Sánchez en el Instituto Ramiro de Maeztu y en el Club de Baloncesto Estudiantes, figura también de la que habló anoche en este programa Carlos Cuesta. Bueno, Sanza es un famoso corredor de seguros, actual presidente, fundador de la Asociación Madrileña de Mediadores de Seguros. Fue el que hizo de nexo entre Begoña Gómez y Reale para que la compañía acabara patrocinando la cátedra de la mujer del presidente. Las acusaciones populares ya han solicitado al juez Peinado que se le cite a declarar. Sanza
llamó en julio de 2020 a Mariscal pidiéndole que se reuniera con Begoña Gómez. Y así fue. Ese mismo septiembre se produjo el encuentro entre la mujer de Pedro Sánchez y el consejero delegado de Reale, en el que se acuerda que la compañía financiaría la cátedra en la Complutense por el valor de 60.000 euros. ¿Por qué David Sanza ayuda a financiar la cátedra a Begoña Gómez? Pues porque es una persona del núcleo de confianza, como decimos, del propio presidente del gobierno desde la infancia. Y no es ninguna invención, es que hay pruebas además de esto. Hace 8 años, en plena campaña electoral, Sánchez, por entonces candidato socialista en la oposición, acude a un programa en La Sexta en el que directamente varios ciudadanos le pueden plantear preguntas. Y uno de esos ciudadanos resulta que es David Sanza. Y escuchen ustedes la complicidad que hay entre los dos. Vamos a escucharlo. Nos queda tu amigo del Ramiro de Maztu. También nos queda, lo estamos viendo ahí, a Toni Cantó. Y está Niño Becerra, como economista. ¿A quién quieres escuchar ahora? Vamos a escuchar a David, a ver qué dice. Venga. Buenas, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una pregunta. ¿En qué te ha servido tu experiencia deportiva en el mundo de la política y cómo te puede servir para ser el próximo presidente de gobierno? Y 2 comentarios de los colegas. Una, que vayas buscando cancha cerca de Moncloa, y dónde colocamos la neverita en el Palacio. Venga, campeón, mucha suerte. Gracias. David lo da por hecho ya, ¿eh? Pero no me puedo creer que me hayan hecho una pregunta de baloncesto. Pues es que yo creo que la gente ya está cansada de escuchar que yo he jugado al baloncesto. Sí, he jugado al baloncesto durante 10 años y es un deporte que amo, que me apasiona. Y si quieren ver el vídeo completo lo tienen en Libertad Digital. En noviembre de 2020, el que han escuchado es a David Sanza. En noviembre de 2020 el periodista Javier Chicote publica en el diario ABC que el presidente del gobierno se llevó a veranear a varios amigos a los palacios del Estado, el de las Marismillas en Doñana y el de la Mareta en Lanzarote. El gobierno, de hecho, reconoce que la familia Sánchez Gómez había tenido varias visitas, pero que no ocasionaron gastos al erario público. Entre estos amigos estaba precisamente a quien acaban ustedes de escuchar, David Sanza. Así que la figura del íntimo amigo de la infancia del presidente del gobierno ahora aparece en el caso de su mujer como el verdadero promotor de la financiación de la cátedra de Begoña Gómez. Esto en cuanto a el extremo del caso Reales Seguros. Pero es que, como saben, la Cátedra de Transformación Social Competitiva tenía otro patrocinador, que también puso otros 60.000 euros, y que fue la Fundación La Caixa. Cuenta hoy el diario El Mundo que Pedro Sánchez, a los 6 meses de ser investido presidente, inauguró el acto en el que su mujer contactó con La Caixa. Ese evento tiene lugar en el año 2018 y sirvió de base para la futura financiación de la cátedra de Begoña Gómez, como reconoce además en su declaración ante el juez el subdirector de la Fundación La Caixa, Marc Simón. Todavía faltaban 2 años para que surgiera la propuesta de la cátedra, pero ya en ese foro en el que Sánchez hizo el discurso inicial, su mujer contactó por primera vez con ellos, con La Caixa. Gómez usa ese acto contra la pobreza infantil, además, para acercarse a uno de los mecenas de su máster. Esa era la primera toma de contacto que cristalizó posteriormente en ese patrocinio de la cátedra. Desde 2020, La Caixa ha ido inyectándole al proyecto de Begoña Gómez en la Complutense 15.000 euros al año, 15.000 euros anuales hasta este 2024. Como ven, el goteo de informaciones sobre este asunto es continuo, un caso al que ya se señala al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. En el mes de septiembre el Partido Popular anunció la fecha en la que el presidente del gobierno sería llamado a declarar ante la Comisión de Investigación del Senado, todo esto en paralelo a cómo avance el asunto en los tribunales. Sin embargo, en el día de ayer el PP se negó a llamar a declarar a su esposa, a Begoña Gómez. El portavoz popular Borja Semper dijo que ellos hacen oposición a Pedro Sánchez, no a su mujer. Este fue el discurso, este fue el argumento que vendió el portavoz popular. Bueno, pues en cuanto a esto también tenemos novedades, porque se lo han pensado mejor, o eso parece, en el Partido Popular. En una entrevista esta mañana, como les hemos dicho, aquí en Es la Mañana de Federico, el portavoz parlamentario Miguel Tellado
digamos que no ha cerrado la puerta, esta es la novedad, a llamar a declarar en la Cámara Alta a Begoña Gómez. Vamos poco a poco conociendo distintas informaciones y por lo tanto nosotros no descartamos nada y el listado de personas citadas en cada comisión se puede ampliar llegado el caso. Y por lo tanto nosotros lo que sabemos es que en España hay un gobierno acorralado por la corrupción, un gobierno que tiene que dar explicaciones, no descartamos absolutamente nada. Eso sí, vayamos poco a poco porque la instrucción de estos casos se está haciendo en paralelo con las comisiones de investigación del Congreso y del Senado y por lo tanto yo creo que lo que no corresponde es precipitarnos, ¿no? Porque de lo que se trata es de que en los sumarios de las distintas causas haya la información suficiente para que eso luego tenga un correlato en la correspondiente comisión de investigación. Bueno, esto en cuanto a la crónica política. Veremos a ver también judicial cómo evoluciona este asunto en los tribunales. Por supuesto, después dedicaremos también gran parte de la tertulia a hablar sobre las novedades del caso Begoña Gómez. Pero nos van a permitir que hoy, 28 de agosto, también dediquemos una parte de esta portada informativa a hablarles de Venezuela. País que no hemos olvidado a lo largo de estas 4 semanas que hoy se cumplen desde el fraude perpetrado por el dictador Nicolás Maduro. Un mes es el tiempo que el tirano lleva atrincherado en el cargo, pese a que el pasado 28 de julio los ciudadanos venezolanos de manera masiva se pronunciaron a favor de su marcha. Y 30 días después la situación es tremendamente crítica. Asesinatos, secuestros, detenciones y sin embargo el pueblo no se rinde y está dispuesto a llegar hasta donde haga falta para que se reconozca la victoria de la oposición y el final de la dictadura. Hoy, por cierto, han vuelto a las calles. Don Florentino Portero, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Esmeralda, muchas gracias. Más allá, Florentino, de los simbolismos, porque bueno, pues lo de hoy no es más que una fecha, la realidad es que 30 días después la situación es aún peor de lo que era el 28 de julio, porque bueno, el régimen se sigue encontrando una respuesta de la oposición en la calle con la que seguramente no contaba, sobre todo porque pese a la crueldad de las actuaciones del régimen, sigue habiendo héroes, gente que sale a las calles en masa y que desafían día a día las amenazas del tirano, y sabe Nicolás Maduro que conseguir amarrado a la silla probablemente no le va a bastar. Pero Florentino, la primera pregunta que quería hacerte es cómo ves tú la remodelación de su gobierno fraude con la que nos sorprendió ayer, con 2 nombramientos que destacan, yo creo que por encima del resto: el de Diosdado Cabello, ministro de Interior y de Paz, Delcy Rodríguez, además de vicepresidenta titular de la cartera de petróleo. ¿Esto es, Florentino, un mensaje de provocación a la comunidad internacional para que nos quede claro que está dispuesto a lo peor, que no se va a mover de ahí? Es un mensaje a la comunidad internacional, pero también es un mensaje al propio régimen. Es decir, las distintas familias del régimen, que a menudo tienen disputas muy serias, sobre todo en relación al reparto del pastel, y el pastel no son solamente los presupuestos del Estado, es también el tema del narcotráfico y es otros aspectos básicos del crimen organizado, pues sencillamente se da la idea de la imagen de estamos unidos en un momento en que el régimen es más cuestionado de lo que viene siendo habitualmente. El mensaje es importante y bueno, sencillamente estamos en un proceso que ya conocemos y donde en realidad no hay grandes novedades. Los gobernantes, los bolivarianos, no llegaron para irse, llegaron para quedarse con el país, como si de una finca se tratara. Al mismo tiempo, esta gente, si quisiera o si contemplase la solidaridad de retirarse, tienen que valorar, y lo tienen muy claro, que el resto de sus días lo pasarían en la cárcel. No hablamos de 1 o 2, sino de cientos de personas que han cometido tantos delitos de tan distinta naturaleza que es imposible considerar ningún tipo de amnistía. Por otro lado, se está viendo cómo sí tienen un respaldo internacional de aquellos estados que están en esa misma línea. Es el caso de China. Uno puede decir, bueno, ¿y a China qué se le ha perdido respaldando al régimen? Porque China tiene importantes negocios ahí. Para China, Venezuela es un punto de acción en el conjunto de América Latina y Venezuela es un elemento importante a la hora de rechazar la influencia norteamericana en la región. Por lo tanto, ni quieren, ni pueden, ni están tan solos como pudiera parecer. Van a seguir aguantando y si finalmente quedan aislados, como lo están ya Nicaragua o Cuba,
para ellos, ¿qué más da? Si algunos millones más de venezolanos abandonan el país, en el fondo, ¿qué más da? En su perspectiva, Venezuela es una finca rica en petróleo, rica en el sentido que es un punto importante del transporte de la droga y crecientemente de otros negocios, todos ellos absolutamente ilegales. Es verdad, tú siempre nos has puesto sobre la pista de que, bueno, pues dentro de los escenarios posibles a futuro hay intereses geopolíticos que avanzan a la par de lo que va ocurriendo allí. Sobre el terreno, pues la comunicación con China, lo acabas de mencionar, porque al final Venezuela es un conflicto donde también convergen múltiples intereses, principalmente, pues eso, económicos a nivel global. ¿Y el papel de Rusia, Florentino, en todo esto? La artrosis, el desgaste, el deporte, son factores que pueden causar lesiones articulares que ocasionan dolor, inflamación y rigidez de la articulación. Si es tu caso, confía en Clínicas Cres. Son expertos en medicina regenerativa y pueden tratar tus lesiones articulares sin pasar por el quirófano. Llama al 91 445 0004 o entra en clínicascres.com. Bueno, Rusia en estos momentos está en una guerra, ellos lo dicen y lo repiten, frente a la Alianza Atlántica. Y la Alianza Atlántica tiene como líder natural a Estados Unidos por su tamaño, por su influencia y por su capacidad militar. Venezuela está en la retaguardia de Estados Unidos, como Cuba. Todo lo que sea debilitar el flanco sur de Estados Unidos para Rusia es importante, y todo lo que sea reforzar un frente de estados que hemos dado en llamar revisionistas, es decir, que rechazan el orden jurídico salido de la Segunda Guerra Mundial y que marca una hegemonía occidental, pues todo eso para Rusia es francamente positivo y no dudará en ningún momento en ayudar a todo aquel que comparta con ellos, con los rusos, el rechazo a la influencia de Estados Unidos. Florentino, abusando de tu generosidad, y ya que hablamos de Rusia también, porque al final todo está conectado, quería preguntarte por las declaraciones de ayer del presidente ucraniano, anunciando su intención de presentar a Biden y a los dos candidatos a la presidencia norteamericana, a Trump y a Harris, en un plazo de un mes, un plan para finalizar la guerra con Rusia. Han pasado 3 semanas desde la incursión de las tropas ucranianas en territorio ruso. Hemos estado viendo cuál ha sido la respuesta por la otra parte. Te pregunto, ¿qué probabilidades crees que tiene de prosperar este plan? Primero tenemos que conocer el plan y si lo que va a contar Zelensky realmente merece el término de plan o son unas ideas marco para algún tipo de negociación. No conociendo lo que Zelensky quiere presentar, me parece muy prematuro ir mucho más allá. Lo que estamos viendo por ahora son los efectos de la incursión ucraniana en territorio ruso, que son llamativos, pero no realmente significativos. Es decir, no ha conseguido algo que suponíamos buscaba, y es que Rusia, mediante su comandante en jefe, que es el general Gerasimov, retirara un número significativo de tropas del frente ucraniano para concentrarlas en la frontera más al norte de Rusia con Ucrania, en entorno a Kursk. Eso no está ocurriendo. De hecho, Rusia no ha dejado de avanzar posiciones en el entorno del Donetsk, de la región de mayor disputa entre Ucrania y Rusia dentro del territorio ucraniano. Es evidente que Ucrania ha avanzado, aunque ya no tanto posiciones en Kursk, en territorio ruso, pero esas posiciones no son tan negativas y sobre todo, como hemos recordado aquí, Ucrania tiene un problema de fondo y es que no tiene suficientes capacidades humanas, no tiene tantas tropas como para distribuirlas en tantos frentes. Más valdría que se concentrasen en defender el propio territorio más que en profundizar en territorio ucraniano. Bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos y iremos viendo poco a poco de verdad cuáles eran los objetivos de Ucrania en esta operación, en parte de distracción, en parte de atentar contra determinadas cadenas logísticas rusas, y ver cómo dentro de un mes, 2 meses, queda al frente, si realmente Ucrania ha sacado provecho o por el contrario ha distraído tropas y ha permitido a los rusos avanzar en territorio ucraniano, como de hecho hoy está ocurriendo.
Bueno, pues tú lo has dicho, es verdad, hay que esperar a septiembre a ver cuál es el plan que propone Zelensky. Desde luego es un intento que no despierta muchísima esperanza, pero veremos a ver qué es lo que propone y la letra pequeña de ese plan cuando se detalle. Florentino Portero, gracias como siempre. Muy buenas tardes, un saludo grande. Encantado, Esmeralda. Saludos, hasta pronto. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.